Dios los bendiga, iglesia, en este día los saludo con la paz del Señor. Bueno, primeramente, muy agradecida con el Señor, muy contenta esta semana por los hermanos que han hablado al grupo, que han mandado cada uno sus peticiones, y agradecida con el Señor porque el Señor ha respondido cada petición, cada oración, así que muy agradecida en este día con el Señor por la fuerza y la fortaleza que el Señor derrama cada día en su pueblo, por todo lo que hace el Señor en nuestras vidas, por ayudarnos cada día, y agradecida porque eso nos demuestra que su pueblo siga alabando y siga adorando su nombre, y si pide al Señor es porque seguimos creyendo y confiando en el Señor, y el Señor nos responde. Amén, le doy gracias al Señor por todo lo que el Señor ha hecho en la vida de mis hermanos, en cada petición, y por todo lo que el Señor va a seguir haciendo en nuestras vidas. Amén, le doy gracias al Señor por eso, por todos ustedes. Y bueno, les comparto la palabra del Señor en este día, que se encuentra en Mateos, amén. Versículo 14, capítulo 22, amén. Dice esta palabra: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén a la palabra del Señor, hermano. Muy contentas y agradecidas con esta palabra que el Señor habló primeramente a mi vida. Amén. Y pensaba cuando leía la palabra del Señor, y me acordaba de que muchas veces nosotros en la vida del cristiano pasamos ciertas situaciones por las que pasan estos discípulos. Amén. Dice su palabra que el Señor Jesús los mandó a los discípulos que vayasen ellos primeros en la barca, mientras que Jesús se quedó a orar, mientras que Jesús estaba en tierra y oraba, dice su palabra. Amén. Pero dice su palabra que estando en medio ya del mar, se empezó a turbar el mar, a tener olas grandes, a turbarles. Era muy incómodo poder seguir navegando, ya que dice que tenía el viento contrarrestaba a ellos. Amén. Entonces no podían seguir navegando. Era muy complicado para ellos. Y pensaba muchas veces en nuestras vidas cuando estamos en el camino del Señor. Estamos caminando el camino del Señor y tenemos luchas, tenemos pruebas, se nos presentan algunas dificultades, algunos problemas. Y es como quien dice, tenemos a ese inmenso mar, a esas olas gigantes delante de nosotros, y vemos que no las podemos pasar, vemos que es difícil navegar para nosotros, vemos que tenemos todo en contra, como decía la palabra, que era difícil poder navegar ya que tenía el viento en contra. Y a veces nos pasan situaciones en nuestras vidas que sentimos que tenemos todo en contra, sentimos que se nos apartan las familias, se apartan nuestros seres queridos, no están cuando necesitamos algo, estamos pasando por problemas, por luchas, y muchas veces nos entra la duda de que si realmente el Señor Jesús está con nosotros. Amén.
Muchas veces no creemos que el Señor está con nosotros para ayudarnos a pasar esa lucha, esa prueba. Amén. Y sin embargo, su palabra nos enseña, hermanos, que muchas veces nosotros hacemos grande, amén, hacemos grande ese mar, esas olas, hacemos grande todo eso que nos contrarresta. Sin embargo, lo que tenemos que hacer grande es el poder del Señor. Amén. Dice su palabra, tened ánimo, yo soy, dice, no temáis. Amén, hermanos. El Señor nos dice en todo momento que Él es el que tiene el poder, que Él es el que está con nosotros. ¿Por qué dudar de su poder? ¿Por qué dudar de su amor? ¿Por qué dudar de su misericordia cuando nosotros estamos pasando por alguna situación? No dudar, hermano, no dudar, sino creer en el Señor. Amén. Estos discípulos le entró el miedo cuando vieron que Jesús se acercaba, le entró la duda, porque fíjese que dice, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Amén. Ahí ya, a pesar de que Jesús les dijo, te den ánimo, soy yo, así todos sus discípulos dudaron. Y Pedro dice que le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine en el agua contigo. Pero dice su palabra, el Señor le dijo, ven. ¿Y qué pasó? Dice, descendió Pedro de la barca y andaba sobre el agua, dice. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, fíjese que dice, pero, al ver el fuerte viento, tuvo miedo, dice, y comenzándose a hundir dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Ahí ya nos damos cuenta de cuando muchas veces estamos pasando por algo y ya no entra el pero. Y ese es el pero, esa es la duda de que tenemos si el Señor nos va a ayudar, la duda que tenemos si el Señor está con nosotros, la duda de que tenemos si el Señor Jesús también nos dejó solo, también nos abandonó, de que si nos va a ayudar realmente. Sin embargo, le dice el Señor Jesús, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice. Amén, el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si yo estaba ahí contigo, tú estabas caminando por el agua. Amén, hermano, tú estás caminando por el camino del Señor. El Señor te está guiando cada día. El Señor no te suelta la mano, el Señor está contigo. ¿Por qué dudar del Señor? ¿Por qué dudar de su gran poder? ¿Por qué dudar de su gran misericordia? Si el Señor siempre va a estar para nosotros. Amén, dice que el Señor, al momento que Pedro le pidió, Señor, sálvame, dice, al momento el Señor Jesús extendió la mano. Dice, asió de él. Amén, lo ayudó, le extendió la mano enseguida. Amén, es como, le voy a dar un ejemplo, es como cuando estamos nuestros bebés están aprendiendo a caminar, amén. Quieren aprender a caminar y obviamente nosotros como mamás no lo dejamos solitos, ¿no? Porque son bebés, son chiquitos, no saben, quieren aprender. Y cuando ellos están aprendiendo a caminar y tienen un trastabillo que se pueden caer, ¿qué es lo primero que hacemos? Como madre o si usted como padre, lo primero que hacemos es acudir, amén, al bebé, acudir, a extenderle nuestras manos para que no se caiga, amén, para que no se caiga al piso, no se lastime. ¿Y qué es lo primero que le expresamos? Que no tengan miedo. Le expresamos que nosotros vamos a estar con ellos. Amén, le expresamos, mamá está acá, mamá te va a ayudar, no tengas miedo, yo te tengo de la mano y vas a poder caminar. Amén, y entonces pensaba, y así mismo es el Señor Jesús con nosotros. Amén, así mismo nosotros cuando vamos caminando por el camino del Señor y sentimos que trastabillamos, sentimos que nos caemos, pero muchas veces, como dice su palabra, muchas veces sentimos que nos caemos, que nos desganamos, que no nos podemos levantar, que estamos en el fondo, pero es porque dudamos del Señor Jesús, dudamos de que Él tiene el poder para sacarnos, para levantarnos, para ayudarnos. Amén. Y amén, dice en Marcos también cita la palabra, en Marcos 6 también cita esta palabra. Y dice, en cambio en Marcos 6 dice que los discípulos cuando remaban renegaban, amén, renegaban de esa situación.
dice que ellos estaban en el medio del mar, al ver que las olas eran grandes, al ver que tenían el viento en contra, se pusieron a renegar. Aparte de temer de que algo malo le podía pasar en el medio del mar, también se pusieron a renegar. Renegaban de que si iban a poder salir, si iban a poder seguir navegando, si iban a poder llegar a tierra. Amén. Y muchas veces nosotros nos confundimos, nos entra la duda, nos entra el temor, el miedo, y también renegamos. Amén. También renegamos de los problemas, de las luchas, renegamos de que, oh, ¿por qué estamos pasando esto? ¿Por qué nos pasa? Y muchas veces, hermanos, como nos enseña la palabra, no dudar, nos dice el Señor Jesús, no dudar. ¿Por qué tenés esa poca fe? ¿Por qué dudás si yo estoy contigo? Amén, el Señor nos enseña, amén, esta es una hermosa palabra en la cual nos enseña que no tenemos que dudar, sino que tenemos que tener siempre el ánimo arriba, no tenemos que dudar del Señor, no tenemos que hacernos de poca fe, sino hacernos de mucha fe, de creer inmensamente el Señor, de no hacer grande esa tormenta, sino hacer grande el poder de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Creer y confiar siempre en Él, de que si estamos en el fondo, si estamos yendo a la barca, y hace un rato, por ejemplo, escuchaba una alabanza que decía, aunque mi barca se hunda, sé que podré nadar. Amén. Es una muy linda alabanza que después se la voy a compartir. Y es así, hermanos, siempre hay una salida. Si sentimos que nos estamos hundidos, sabemos que vamos a poder salir a flote, nadar. Y para poder salir y seguir nadando y seguir remando y llegar a nuestro punto, la respuesta a eso es nuestro Señor Jesucristo. La respuesta a esa es nuestra fe. En nuestra fe, el no dudar y el creer siempre en que el Señor Jesús tiene todo para nuestras vidas, tiene toda la respuesta, tiene todo el poder. Así que, hermano, en este día, en esta tarde, primeramente le doy gracias al Señor por esta hermosa palabra que habló a mi vida. Espero que sea de gran bendición y de gran ayuda para usted. Si usted está pasando por ciertas situaciones, como siempre nos predican nuestros siervos, nuestros hermanos, seguir adelante, hermano, seguir adelante. Sabemos que estamos pasando por estos momentos difíciles, por estas situaciones de que están el virus, de que pasamos por luchas, por pruebas, pero su palabra, hermano, siempre animándonos y enseñándonos de que no debemos de caer, de que no debemos dudar del Señor Jesús y siempre seguir adelante, remando, hermano, remándola como dice su palabra. No mirar hacia los costados, no agrandar, no ensancharse ese mar, no mirar de que es inmenso el mar, sino de que es inmenso el poder del Señor Jesús. Así que, hermano, en esta tarde le doy gracias al Señor por esta palabra. Estoy muy contenta, como les decía, por cada bendición que ustedes comparten en el grupo, por sus bendiciones, por la fuerza y la fortaleza que el Señor nos da cada día, les da a cada hermano para compartir, ya sea una palabra, compartir sus bendiciones, para compartir todo lo que el Señor hace en nuestras vidas. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga muchísimo. Y bueno, ya pronto va a pasar, hermanos. Tenemos que seguir esperando y creyendo en el Señor Jesús, que a su tiempo Él nos va a ayudar y nos va a bendecir, y siempre, siempre vamos a estar tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Dios los bendiga, hermanos. Les mando un abrazo grande.